Hola, 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 Dios te bendiga de gran manera. Espero que te encuentres muy, pero muy bendecido en este día que nos regaló el Señor y vamos a dar continuidad a este tema que hemos dejado pendiente la semana anterior acerca de este tema titulado Cristología, es decir, el estudio de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre digo, que puedas tener a mano la palabra de Dios, un anotador, bolígrafo y que puedas estar compartiendo esta lección que seguramente va a ser de bendición para tu vida. En este tema vamos a poner como título las etapas de la redención a través de Jesús, ¿sí? Y en este tema hablaremos sobre los distintos aspectos comprendidos en la redención del hombre a través de Cristo. A fin de ampliar su comprensión del significado de la obra de Cristo, veremos la definición que nos brinda el diccionario de estos dos términos, es decir, redimir y redención. Estas palabras que muchas veces escuchamos en la iglesia y que por ahí no sabemos el verdadero significado. Redimir viene del latín redimiere, que significa rescatar al cautivo, redimir esclavos, sinónimo de liberar, de rescatar, de volver a comprar lo que antes se vendió o empeñó, poner término a alguna adversidad. Y redención viene del latín redmito, que significa rescate. Dícese sobre todo del rescate del género humano por nuestro Señor Jesucristo, figurativo de también la palabra remedio. El Hijo de Dios fue enviado por el Padre al mundo para ser ofrecido por nuestra redención cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Es decir, Dios tenía en mente la estipulación de tiempo en que sería concretado su plan de salvación. Veamos ahora cuándo se originó este glorioso plan en los propósitos de Dios. Punto A. Plan anticipado de Dios en la eternidad. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, Pablo hace alusión al plan de Dios en Cristo y lo menciona en estos términos: la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios había planeado la creación del hombre ya en la eternidad. Antes de formarlo, ya le amaba entrañablemente y estaba dispuesto a entregarle un regalo que éste no merecía. Él costó muy caro su propio hijo. En su infinito amor no sólo lo salvaría de la condenación eterna, sino que le proveería de los medios para vivir en santidad, agradando voluntariamente a Dios. De esta manera, Dios le brindó al hombre la posibilidad de alcanzar la gloria de Cristo. Punto B. Encarnación de Cristo. Este ha sido gran parte del enigma de los siglos, según el criterio de Pablo, el ministerio de la piedad. Dios manifestado en carne, como lo vemos ahí en 1 Timoteo 3:16. Otro pasaje relacionado es Romanos 8, versículo 3. Punto C. Muerte de Cristo. El amor de Dios a través de Cristo fue un amor más allá de la muerte. Él cargó sobre sí la culpabilidad de los pecados cometidos por la humanidad entera. Como expresó Pablo, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. El apóstol además, hace un cuestionamiento: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso sí que es amor, sabiendo hasta qué punto llegaría su sacrificio, lo aceptó con amor. Si Dios ofreció por nosotros lo mejor de sí mismo, su único Hijo, razonemos entonces en Pablo cuando él dice: ¿cómo podemos pensar que nos negará alguna cosa? Eso lo podemos ver en Romanos 8:32. Ahora bien, vamos a ver el resultado o los resultados de la muerte de Cristo. Número 1, reconciliación con Dios. Número 2, Dios pasó por alto nuestros pecados mediante la propiciación de Cristo a través de su sangre. Punto número 3. Mediante su cuerpo crucificado por nosotros, morimos al dominio que ejercían los preceptos de la ley sobre nuestras vidas,
Como resultado de su muerte, la ley divina está escrita en nuestros corazones. Punto número 4. Gracias a la muerte del Señor somos rescatados de la corrupción que causó el pecado en el mundo. Punto número 5. A través de Cristo nos fue revelada la misericordia de Dios y a través de ella es que recibimos la salvación divina. Punto número 6. Por medio de la sangre de Jesús, los gentiles pasamos a integrar el verdadero pueblo de Dios. Estábamos tan lejos de participar de los derechos y privilegios de la nación escogida, Israel, pero gracias a Jesús hemos podido acercarnos a Dios en calidad de pueblo escogido. Punto número 7. En la obra perfecta de Cristo encontramos verdadero descanso en nuestros corazones y pensamientos. Estamos en paz con Dios y tenemos la paz de Dios. Y punto número 8. Podemos llegar a ser perfectos, irreprensibles, a fin de estar en condiciones de presentarnos un día ante la presencia de Cristo cuando venga por segunda vez en todo su esplendor. Ahora bien, ¿qué significa la muerte de Cristo aplicándola a nuestra vida cristiana? Vamos a ver este tema. Punto número 1, la crucifixión de los deseos del mundo, es decir, al creer que Cristo murió en lugar de nosotros, debemos experimentar también en nuestra propia vida que los deseos pecaminosos han sido clavados en la cruz. Punto número 2. La sepultura de la vida anterior en el pecado. Mediante el acto simbólico del bautismo, testificamos ante el mundo que en Cristo hemos muerto a la vida pasada. La concupiscencia de nuestra naturaleza humana no ejerce más dominio sobre nuestra voluntad. En las aguas bautismales sepultamos simbólicamente el poder del pecado en la obra de Cristo. Punto número 3. La liberación de la influencia de las demandas y preceptos impuestos por los hombres. Cristo obtuvo por vosotros en su muerte la verdadera libertad. Ahora somos esclavos suyos, pero no por imposición, sino voluntariamente y de corazón. Bien, vamos al próximo tema que lleva como título las etapas de la redención a través de Cristo. Y ahí podemos ver la resurrección de entre los muertos. Pablo dijo, ¿y si Cristo no resucitó? Vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Eso lo podemos encontrar en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14. Un grupo de la iglesia de Corinto, en el tiempo en que Pablo les escribió, bajo la influencia de doctrinas erróneas, negaban que fuese posible la resurrección de los muertos. El apóstol formula este cuestionamiento. Si es imposible que los muertos resuciten, entonces pues Cristo está muerto y no retornará a la vida. Si así fuese, ¿para qué predicar su evangelio? Sería todo un engaño y además, ¿qué fundamento sostendría nuestra fe? Aunque no lo expresó, se deduce a través de sus palabras. Si esa hipótesis fuera real, se derrumbaría todo mi ministerio. Todo lo que hice por causa del evangelio sería inútil. La clave que presenté a tanta gente para que reciba la salvación por la fe en Cristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. También sería una farsa. Esto es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Y en el versículo 17 de 1 Corintios, capítulo 15, les induce a pensar aún más y dice, ¿y si Cristo no resucitó? Aún estáis en vuestros pecados, y esta es la duda que Satanás ha procurado sembrar en los corazones humanos. ¿Sabe cuánto daño causaría en la iglesia de Cristo si logra que muchos le crean esta mentira? Gracias a Dios por las pruebas convincentes que avalan la realidad de su resurrección, certificadas a nivel científico y también espiritual. El próximo tema que vamos a ver dice triunfos acreditados a Cristo por la resurrección. Y punto número 1, fue declarado Hijo de Dios con poder. Punto número 2, fue proclamado Señor. Todos los seres creados un día próximo reconocerán al señorío de Cristo y se postrarán de rodillas, tributando toda la honra ante el nombre por excelencia.
Pronto, muy pronto, el juicio de Dios caerá sobre Satanás y sus secuaces, y el reinado de Cristo será pleno, tanto sobre la creación como todos los seres vivientes. Notemos el contenido textual de la declaración de Pablo, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser señores así de los muertos como de los que viven. Ay de los que el Señor tenga en reconvenir. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la profesión de fe inicial para ser salvo involucra esta confesión, que Jesús es el Señor. Los creyentes que estemos dispuestos a hacer su voluntad, aún al precio de nuestro renunciamiento que implica sufrir, como premio reinaremos también con Él por la eternidad. Punto número 3. Fue trasladado a la gloria. Es decir, en virtud de haber resurgido con poder de la muerte, Dios a través del Espíritu trasladó a su Hijo a la misma gloria y le concedió el lugar de máximo honor, sentarse en el trono a su diestra. Pablo lo testifica así en Romanos capítulo 8, versículo 34, cuando dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Pronto, cuando Cristo regrese en su manifestación gloriosa, los redimidos por su sangre, seremos totalmente libertados de los grillos que atan nuestro cuerpo al destino mortal, al mismo tiempo de recibir a Cristo en las nubes, quien esperamos fervientemente. Nuestros cuerpos serán transformados por el poder sin límite del Señor Jesucristo. Así, demostrará su completo dominio sobre todo lo creado, incluyendo la naturaleza humana sometida a un sinnúmero de privaciones. En lugar de esta vasija de barro que contiene nuestro espíritu, el poder vivificante operará por medio de Cristo, dándonos un cuerpo igual al cuerpo glorioso que el Espíritu Santo le concedió al resucitarle. En el capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 26, Pablo afirma con plena seguridad, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Este enemigo será abatido en el último término al ser vencido el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado. Entre tanto, vivamos en este mundo cuyo príncipe es el promotor del pecado, quien infunde poder para que el hombre sea subyugado por él, existirá en consecuencia la muerte. Pero alabado sea el nombre de Jesús, cuando Cristo venga nos quitará de ese medio de maldad y todo efecto del pecado huirá para siempre de nosotros, aún la temida muerte. Muy bien, vamos ahora al próximo tema que dice el poder de la resurrección de Jesús. El poder que operó en la resurrección de Jesús opera en nosotros. Punto número 1, vida espiritual. Al salir de las aguas del bautismo, indicamos que resucitamos con Cristo para vivir una vida plena para Dios. Punto número 2, junto a Cristo, nosotros también tenemos una posición en los lugares celestiales, es decir, nuestro espíritu puede descansar en su obra perfecta. Y punto número 3, nuestros cuerpos mortales son vivificados si en nosotros mora el mismo Espíritu que resucitó a Jesús. Ahora bien, ¿qué actitudes debe manifestar el cristiano en respuesta a la resurrección de Cristo? Punto número 1, debe hacer morir lo terrenal, todo lo impuro, la fornicación, malos deseos, etc. Punto número 2, debe anhelar las cosas celestiales. Buscad las cosas de arriba, como dice Colosenses 3, versículo 1. Y punto número 3, debemos vivir para Dios, como dice Romanos capítulo 6. Cristo, nuestra vida. En Colosenses 1:27 Pablo dice, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Gracias a la realización de esa esperanza traducida en la inmortalidad será posible vivir para siempre con el Señor.
Pablo declaró como fruto de su experiencia en su andar con Cristo, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta realidad la expresó también en estos términos: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Mediante la resurrección, Cristo habita por obra del Espíritu Santo en el creyente que cree en Él. Esta era la propia experiencia de Pablo, que expresó: porque para mí el vivir es Cristo. Cristo, a través de su Espíritu, cada día manifestaba su vida poderosa en el espíritu del apóstol Pablo. La personalidad de Jesús era la suya, sus pensamientos, voluntad y sentimientos. Es más, el poder de Cristo estaba con él y en él. Aun cuando sus propias fuerzas le abandonaban, él sabía por experiencia que el poder de Cristo operaba en su vida con mayor fuerza que su misma capacidad. Confiando en el ilimitado y sabio poder de Cristo que moraba en él, por la fe sabía que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto lo dijo obviamente el apóstol Pablo ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 10. El poder de Cristo se evidenciaba en toda índole de circunstancia en su vida, ayudándole a sobrellevar cualquier vicisitud. Bien, vamos a ver el próximo tema, que se llama las predicaciones de Jesús. No encontramos muchas referencias en la Biblia acerca de las predicaciones de Jesús. En Marcos capítulo 1, 39 dice que él predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Sí? Posiblemente no se hace alusión a que Cristo desarrollase este ministerio en sentido evangelístico, que cumple con el propósito de proclamar las buenas nuevas de salvación, pues Él era el centro de ese mensaje. Juan el Bautista anunció su advenimiento y en forma profética su sacrificio redentor. Preparó el camino para que la gente creyese en Él como el inminente Salvador del mundo. Al comienzo de su ministerio, Cristo proclamó que Él era el cumplimiento del reino de Dios y anunció el propósito de su misión: dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos. Y al final de esa lista de anunciados, dijo el Señor: a predicar el año agradable a Jehová. Luego de dar a conocer el objetivo de su venida al mundo, Jesús comenzó a predicar su doctrina. Secularmente se entiende por doctrina conjunto de dogmas de una religión. En otras palabras, diríamos que consiste en los principios básicos que dan vida a una religión. En el conocido Sermón del Monte, Jesús predicó acerca de los fundamentos sobre los cuales se instituyó el reino de Dios. En homiléptica, es decir, la materia que enseña a confeccionar y predicar sermones, estos se clasifican de acuerdo a su propósito. Los que cumplen con la función primaria, que es evangelizar, se denominan sermones evangelísticos. Entre otros, están los doctrinales, que se abocan a la enseñanza de principios y doctrinas bíblicas. En esta última clasificación podríamos incluir este mensaje del Señor en Mateo 5:7. Si prestamos atención a su contenido, observamos que Jesús pensó en cada aspecto del ser humano. Este discurso contiene todas las claves para llegar a ser ciudadano digno del reino de los cielos. Teniendo en cuenta que su reino se manifestó en el mundo, quienes pertenecen a él tienen que considerar todas las áreas en que ellos ejercen influencia en relación a la sociedad. Fundamentalmente, Cristo les explica las pautas a seguir para agradar a Dios y ser buenos representantes de Él. Un sermón completo, con una rica introducción basada en las características personales legítimas de un cristiano y como conclusión un ejemplo de la vida real. Vamos a efectuar aquí un sencillo análisis del Sermón del Monte y creemos que es el sermón por excelencia de todas las Escrituras. Miremos ahora la primera parte, es decir, las bienaventuranzas. Esta sección es la introducción al cuerpo del sermón. En ella encontraremos una síntesis de todas las verdades enseñadas por Jesús en la parte central del mismo.
El Señor abre su discurso ofreciendo una reseña de las cualidades morales y espirituales que deben conformar el carácter de un hijo de Dios. Si observamos atentamente esta apertura y seguidamente buscamos un paralelo con el resto del mensaje, hallaremos que existe una perfecta relación. A su vez, todo este contenido desemboca en la tan apropiada conclusión. Son los quienes reconocen la necesidad de depender de Dios, que sienten tristeza tal vez por sus pecados pasados y reciben el perdón de Dios. Solo aquellos que someten sus impulsos carnales para dejar lugar a la mansedumbre, y aquellos que han comprendido que la justicia humana es relativa, que solo Dios puede dar una solución justa, que serán dichosos si buscan el bienestar del prójimo, que además de ser intachables exteriormente, sus intenciones sean puras y sus corazones estén limpios a los ojos de Dios, quienes busquen vivir en paz y hagan lo posible por conseguirlo, que estén dispuestos aún sufrir desprecios por haber decidido vivir de acuerdo a la justicia divina. Solo ellos serán luz ante la sociedad, darán sabor a las relaciones humanas, defenderán la justicia y se definirán por ella cumpliendo y respetando los preceptos de la ley. No permitirán que la ira se enseñoree de sus actos, procurarán vivir ordenadamente en el aspecto civil, su hablar será el reflejo de su estado interior, su carácter pacífico les hará tan mansos que no existirán los enemigos para ellos, no sentirá sed de venganza, su espíritu manso les hará sentir amor hasta por quienes no le aman. La integridad de sus corazones les motivará a entablar una comunión íntima con Dios y anhelarán saber cómo comunicarse adecuadamente con Él. Si sus vidas condicen con los designios divinos, ya no cumplirán con las ordenanzas establecidas por Dios por el hecho de ser observados por los demás, sino para cumplir con los objetivos divinos a través de ellas. De esta manera, viviendo y obrando como ciudadanos del reino celestial, Dios computará riquezas eternas a sus nombres. Los bienes de índole espiritual ocuparán el principal lugar en sus intereses. La ansiedad por sus necesidades materiales no les perturbará. El Dios que cuida de sus almas velará también por su bienestar físico. Estarán tan ocupados en producir buenos frutos como consecuencia lógica de ser árboles buenos, que no tendrán tiempo para mirar los errores de los otros. Podrá ser muy elocuente la manera de profesar su fe, pero la autenticidad será evaluada por su forma de proceder, es decir, las cualidades del verdadero carácter cristiano se evidenciará por la conducta. Al Señor no podrán engañarle, Él ve todo. Él conoce quiénes son legítimos cristianos y un día revelará públicamente las intenciones de cada persona. La conclusión es una ilustración por demás oportuna para hacer el broche de oro de una expresión tan rica. 12 construcciones probablemente con los mismos materiales. Tal vez la estructura de ambas sea igual, pero hay una gran diferencia entre ellas, el fundamento. No asentaron los cimientos de la misma forma y en consecuencia la estabilidad de tales edificaciones no ha sido la misma. La pertinencia con el contenido total del sermón es fácil de deducir. La diferencia entre el verdadero y el pseudo cristiano radica en sus bases. ¡Qué sabiduría insondable la de Jesús! Y para finalizar estas predicaciones, meditemos en estas palabras pronunciadas por el Señor durante este sermón. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. El vocablo primeramente no le habla a usted de fundamento. Aquí podríamos decir que todo cuanto concierne al reino de Dios y su justicia constituye los verdaderos materiales para poner los cimientos de nuestra vida cristiana. Y el próximo tema es las parábolas de Jesús. Las parábolas, por lo general, consistieron en el método empleado por Jesús para expresar sus enseñanzas. Parábola proviene de una palabra del griego parábole, cuyo significado es comparación. Consiste en una narración corta, basada en alguna situación real, que cumple con el propósito de explicar una verdad moral
o espiritual. Las descripciones o relatos narrados por Jesús en parábolas fueron escogidas por el fin de aclarar conceptos relativos al reino de Dios. A través de elementos vulgarmente conocidos y de situaciones corrientes, Él puso al alcance de todos aún verdades que resultaban enigmáticas para muchos. El Señor les hablaba más directamente a los discípulos. A ellos les era más fácil entender los principios de orden espiritual. Estaban mucho tiempo al lado de Jesús y tenían buena predisposición para escucharlo y aprender aún cuando Él les enseñaba. Sin embargo, había gente entre el público que lo seguía, que no estaba dispuesta a aprender ciertas verdades espirituales. Esto podemos relacionarlos con el dicho: no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Pero ante la claridad de la enseñanza de Cristo, nadie podía excusarse por causa de su escaso entendimiento. Bien, mi hermano, hasta aquí vamos a llegar con esta enseñanza por este día, con esta clase número 2 de Cristología, y Dios mediante. En el próximo estudio vamos a seguir ahondando, ¿sí?, en el tema que acabamos de dejar, que son las enseñanzas de Cristo a través de las parábolas. Podemos encontrar a lo largo del Evangelio del Nuevo Testamento muchas de estas enseñanzas que Cristo nos dejó y que todavía nosotros seguimos predicando, y cada vez que la predicamos algo nuevo el Espíritu Santo nos está enseñando. Que Dios te bendiga de gran manera, y espero que te haya sido de bendición esta enseñanza, y si así lo es, que lo puedas estar compartiendo con algún amigo, con algún familiar, con algún ser querido, que seguramente algo el Espíritu Santo de Dios va a hacer también en estas personas. Que el Espíritu Santo haya traído claridad a tu vida, y que Él nos esté ayudando cada día a poder conocer, ¿sí?, el amor de Cristo, su vida, el amor del Padre, aquel que mandó a su único Hijo a cumplir esa obra de redención en la cruz del Calvario, ¿sí? Que podamos conocer su ministerio, que podamos conocer también los milagros de Cristo, y que ese mismo poder que operó hace 2000 años atrás todavía sigue operando en nuestras vidas. Que Dios te bendiga de gran manera, que Dios te sorprenda, y que Él conceda todos los deseos de tu corazón. Que Dios pueda estar ocupando cada área de tu vida. Bendiciones, y que Dios te bendiga grandemente en este día.